Hoy, en nuestro recorrido por el libro de Romanos, llegamos al capítulo 4, versículos 20 al 21. Vamos a ver el mensaje denominado Abraham y el Islam. Déjeme como introducción contarle un poco de la historia del Islam. En el siglo VI, para ser más preciso, en el año 570 después de Cristo, un niño nació en Meca. Si bien él estaba estrechamente relacionado con la familia real, esa rama en particular de la familia era muy pobre. El bebé fue bautizado como Mahoma. Después que sus padres murieran, siendo él muy jovencito, pasó por manos de distintos familiares, hasta que al final uno de sus tíos muy pobres se lo llevó con él. Según los biógrafos de Mahoma, él era un joven árabe común y corriente al que le gustaba conversar con los viajeros en las caravanas y explorar cuevas desiertas. Lo único que no era normal en la juventud de este muchachito es que comenzó a experimentar visitas religiosas. La madre de Mahoma, Aminah, dijo que en más de una oportunidad tuvo visiones y experiencias paranormales. Ella estaba involucrada en lo que hoy llamamos ocultismos. A los 40 años de edad, Mahoma dijo haber tenido una vez más una visita por parte del arcángel Gabriel. Luego pasó a decir que en esa experiencia él había sido escogido por Alá como el próximo profeta y apóstol. Su elección de las palabras profeta y apóstol es interesante. Tal como indicó un autor, no había tradición de apóstoles o profetas en la religión árabe. El término profeta, muy seguramente empleado para que los judíos lo aceptaran como su próximo profeta, y el término apóstol probablemente se usó esperando persuadir a los cristianos a que siguieran también. Mahoma dijo que Gabriel lo había visitado y le había puesto el manto de profeta. Esto lo inspiró con una nueva revelación de Dios, la cual es resumida en el Corán. En un principio, Mahoma predicó a los judíos que él era el nuevo profeta de Dios en el linaje de Abraham y Jesús. Es interesante ver que cuando Mahoma comenzó a ser prominente como líder tribal y profeta autoproclamado, adoptó muchas costumbres judías. Algunas de ellas fueron leyes dietarias, guardar el día de reposo y orar mirando hacia Jerusalén. Sumado a eso, él alababa a las escrituras del Antiguo Testamento y en el Corán se refería a los judíos como gente del libro. Según historiadores, y las cosas que sucedieron después, cuando se hizo muy obvio que los mercaderes judíos no serían sus discípulos, Mahoma decidió dejar de lado todos los rituales judíos que estaban practicando. Él dejó de orar mirando hacia Jerusalén y comenzó a hacerlo hacia Meca. Dejó de lado el día de reposo y adoptó los ritos religiosos con los cuales se había criado. Finalmente comenzó a luchar contra los judíos, robando sus aldeas y destruyendo sus casas. Es interesante ver que la respuesta a los comentarios hechos por Jerry Falwell y Franklin Graham, que dijeron que Mahoma era un terrorista y pedófilo, no solo fueron condenados por naciones musulmanas, sino que hasta recibieron amenazas de muerte por parte de los musulmanes. Sin embargo, la verdad de estas acusaciones es de dominio público. Hasta el Corán apoya esas conclusiones. Textos seculares, como algunas enciclopedias, historiadores occidentales y hasta eruditos musulmanes, dan por hecho que Mahoma logró el poder y prestigio matando y atacando judíos. Uno puede corroborar en libros de historia que uno de los pueblos que fueron rodeados y en el cual los judíos se entregaron, se decapitaron 700 hombres en un solo día y las mujeres y niños fueron vendidos a la esclavitud. También es verdad, según los sagrados escritos musulmanes, que Mahoma se casó con una joven y consumó el matrimonio cuando ella tenía tan solo 9 años de edad. El poder y liderazgo tribal de Mahoma crecía en Meca y Medina y también crecían sus filosofías religiosas. Estas filosofías no eran más que una combinación de la tradición judía y la Biblia junto a la adoración del dios de la luna Sin. Sin
era considerado por los árabes como la deidad suprema por sobre todos los dioses. Es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas caían en idolatría, una de las formas de idolatría era el dios de la luna. Según varias inscripciones descubiertas en el norte y sur de Arabia, que datan de la época de Mahoma, el nombre árabe del dios luna era Sin, pero su título era Al-Ilah, que significa la deidad. Antes de que Mahoma siquiera naciera, el nombre del dios luna pasó a conocerse por su título Ilah, en vez de conocerle por su nombre, y en la actualidad se la conoce como Alá. Muchos años antes del nacimiento de Mahoma, los árabes solían bautizar a sus hijos Alá en honor a su dios más poderoso, el dios luna. La adoración a Alá era la adoración típica de los astros en la cultura del Medio Oriente. Por esta razón, al igual que la adoración astral a Baal, era condenado por el Antiguo Testamento. Mahoma tomó uno de los tantos dioses árabes, el dios de la luna, y comenzó a enseñar que Alá no solo era el dios más importante, sino que era el único dios. Este aspecto de monoteísmo pasó a ser parte de su enseñanza que pasó a conocerse como islamismo. Los árabes incrédulos podían creer en el dios luna, Alá. A los judíos y cristianos también se les decía que Alá era su único y verdadero Dios. Un autor hizo el siguiente resumen: el Islam era el reciclaje que hizo Mahoma de la adoración al antiguo dios de la luna. El islamismo moderno aún usa símbolos, rituales, ceremonias y hasta el nombre de este dios proveniente de la religión antigua del dios luna, Alá. El símbolo de esta adoración, a propósito, es la media luna. Es la parte de la luna visible en una fase particular de esta. Es de sorprenderse que el símbolo del islamismo sea la luna creciente. La luna creciente la podemos ver en las cúpulas de las mezquitas y en las banderas de las naciones islámicas. Los musulmanes hacen ayuno durante el mes en el cual la luna está en cuarto creciente. Desde el vamos, en este estudio de hoy, usted tiene que saber que Alá no es Elohim. De la misma manera que un ángel le apareció a Joseph Smith, el fundador del mormonismo, y le dio una revelación y un honor como profeta, de la misma manera un ángel le dio la revelación a Mahoma y el honor de ser el próximo en el linaje de los profetas. Personalmente, no tengo dudas de que él tuvo visiones de ángeles. Estos dos hombres han engañado a millones de personas y los han alejado de la deidad de Jesucristo. Solo puedo citar la advertencia que Pablo le dio a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 8 y 9, donde dice: «Mas si aún nosotros o un ángel del Señor os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema». Ahora, ¿cuán atractivo es el islamismo en el mundo actual? ¿Cuán convincente es esta amalgama de tradiciones judías, pasajes bíblicos y creencias cristianas que están mezcladas con la cultura árabe y los rituales y ceremonias al dios luna Alá? Amigos, el islamismo es la segunda religión mundial. En Inglaterra hay más musulmanes que cristianos evangélicos. Apoyados por los vastos recursos del petróleo, los musulmanes están comprando iglesias anglicanas abandonadas y transformándolas en mezquitas. Esto está ocurriendo a tal ritmo que algunos musulmanes dicen que Inglaterra será el primer país europeo en convertirse al Islam. Hace poco leí que la situación legal ha alcanzado un nivel en el cual el Parlamento inglés decidió hacer ley que los musulmanes no tienen que seguir la ley común de Inglaterra en cuanto al divorcio, sino que pueden seguir la ley musulmana. ¿Cuál es el estatus del Islam en los Estados Unidos? Cada mes prácticamente se termina de construir una nueva mezquita. Ahora hay más musulmanes que episcopales.
Hay alrededor de 500 centros islámicos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es exactamente el Islam? La palabra Islam de a poco fue evolucionando hasta alcanzar el significado de sumisión o darse por vencido. En términos técnicos, el Islam no dice ser una religión nueva formulada por el profeta Mahoma, sino que dice ser una continuación de todas las religiones anteriores declaradas por Dios por medio de sus profetas. Los profetas musulmanes, según Mahoma y el Corán, incluyen a Jesucristo como un verdadero profeta de Dios, pero nada más. De la misma manera que los mormones no desechan a Jesús, pero dicen que es otra cosa, el Islam hace lo mismo, cosa que vamos a ver en breve. Veamos a Abraham y el Islam. Quizás usted esté pensando, ¿qué tiene que ver todo esto con Romanos capítulo 4? Bueno, hay una conexión. El Islam incluye la creencia que el primer musulmán fue Abraham. Los musulmanes dicen que Abraham es su padre espiritual. ¿Por qué? Porque Abraham se entregó a Dios, Abraham se sometió a Dios. Entonces, Abraham mostró el mismísimo significado del Islam, que es el entregarse a la voluntad de Dios. El sustantivo del verbo entregarse es la palabra Islam. A raíz del crecimiento del Islam en la actualidad, a raíz de que el nombre de Alá es reconocido más que nunca, dado el hecho de que los musulmanes interceptan nuestras vidas más que nunca, es imposible, creo yo, enseñar en cuanto a la vida de Abraham sin exponer otras religiones que ven a Abraham como su líder de fe. Y, para su información, la descripción de mi labor no solo es el enseñar la palabra de Dios, sino también exponer y advertir en cuanto a falsas doctrinas en el mundo. Judas advirtió a los creyentes en los versículos 3 y 4 de la siguiente manera. Escuche lo que dice Judas, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí lo que dice Judas, versículos 3 y 4. Pablo escribió a Timoteo y Tito, que eran pastores jóvenes, en Tito capítulo 1, versículos 13 al 16, diciéndoles así: Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hasta ahí la porción de Tito capítulo 1, versículos 13 al 16. Varias veces Pablo escribió para advertir a los creyentes de falsos maestros y falsas enseñanzas. De hecho, cartas enteras de Pablo fueron escritas para exponer y desafiar la falsa enseñanza de aquellos que niegan la gracia de Dios y la obra de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cuán importante es la vida de Abraham en todo esto? Uno tiene que tener en cuenta que los judíos, cristianos y musulmanes dicen que Abraham es el fundador, es el padre espiritual. Los musulmanes creen que están relacionados a Abraham como descendientes de Ismael. Cada una de las 5 oraciones que los musulmanes oran durante el día terminan con una referencia a Abraham. Yasser Arafat dijo en una oportunidad que Abraham solo pertenece a los musulmanes. También los judíos creen que están relacionados con Abraham como descendientes de Isaac y como los que guardan el pacto. Los cristianos son verdaderos hijos de Abraham y están relacionados por virtud de su fe en el Dios de Abraham.
Pablo escribió en Romanos capítulo 4, versículo 11, que Abraham es padre de todos los creyentes. ¿Recuerda ese pasaje? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está en lo cierto? ¿Sabe una cosa? No voy a lidiar con la parte judía del argumento en el programa de hoy, ya que lo he hecho en otros sermones. Hoy quiero tratar este tema desde la adjudicación islámica de Abraham. Al estudiar el Islam, me pareció interesante al leer de la vida y enseñanzas de Mahoma que Mahoma docenas de veces en el Corán le dice a sus seguidores que comparen sus enseñanzas con las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento para ver si realmente estaba diciendo la verdad. De haberlo hecho, al evaluar las palabras de los dos escritos inspirados de Mahoma, como él decía que se podía, el Islam hubiera muerto en el siglo VII junto con Mahoma. Mahoma solo tenía un sentido general de las historias bíblicas y las enseñaba incorrectamente. Él las mezclaba y a veces hasta mezclaba a los personajes y las épocas. Por ejemplo, él enseñó esto, que el diluvio ocurrió durante los días de Moisés, que la mujer del faraón adoptó a Moisés en vez de la hija. Nimrod arrojó a Abraham a un horno de fuego ardiendo, en el cual no se quemó con las llamas, cuando Nimrod vivió siglos antes que Abraham. Otra cosa que Mahoma enseñó era que la hermana de Moisés, María, fue la madre de Jesús, que Jesús nació bajo una palmera y no en un establo, y que Jesús no fue crucificado, sino que Judas fue confundido por Jesús y crucificado en su lugar, mientras Jesús fue llevado al cielo. Obviamente, esto no solo era una distorsión de la realidad de la cual él decía estar de acuerdo, sino que también era una erradicación del Evangelio y de la redención por la fe en el sacrificio expiatorio, la muerte, sepultura y resurrección física literal de Jesucristo. Señoras y señores, el Islam no es otra palabra de adoración a Dios. Ellos tienen un Dios totalmente diferente. ¿Qué dice la Escritura de Abraham y el cristianismo? Pienso que es irónico que cuando Pablo comenzó con el capítulo 4 de Romanos, al comenzar a hablar de esta figura clave que es Abraham, él preguntara en el versículo 3, ¿qué dice la Escritura? Entonces, nos tenemos que preguntar también nosotros, ¿qué dice la Escritura en cuanto a la palabra de Dios, la verdad y la revelación de Dios a Abraham? Esta es la revelación de Dios a Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Ahora, espere un minuto. ¿Cuál era esa promesa? Pablo lo clarifica en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Este es un versículo que en nuestra generación es tan importante como Juan 3, 16. Gálatas 3, 16 entrega el aviso impresionante a los judíos y musulmanes de este mundo y allí leemos de esta manera. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, aquí está la promesa. Abraham, de tu descendencia vendrá el Mesías. Anteriormente, en el capítulo 3 de Gálatas, versículos 7 al 9, Pablo dijo las siguientes palabras, escuche muy bien. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Se dio cuenta quién? ¿Abraham el judío? No. ¿Abraham el gentil? No. ¿Abraham el musulmán? No. Sino el creyente Abraham. Y esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta en nuestro estudio de la palabra de Dios. Y esa promesa se hizo realidad.
El Redentor nacería con sangre judía y gentil fluyendo por sus venas. El descendiente de Abraham, descendiente de Ruth y Betsabé, descendiente de David y Booz, el cual se le había prometido a Abraham que vendría y sería una bendición a las naciones del mundo. Y si un día gente de toda tribu, lengua y nación va a adorar al Cordero que está en el trono, y a Él le darán toda alabanza y honor, gloria y bendición. Él, la simiente prometida, Jesucristo, el Dios Hijo, la deidad que descendió y se hizo carne.